buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Delia, bienvenidos a mi canal en YouTube, Simple Delia. Bienvenidos, les abro las puertitas de mi casa, chicas, porque en este nuevo año quiero traerlas, invitarlas a que me acompañen, me ayuden a hacer esta meta que tengo en mente para el 2021. Feliz año nuevo para todos ustedes, espero que hayan pasado una excelente Navidad, un feliz año nuevo y también un feliz día de los Reyes. Espero que hayan partido su rosca por ahí. Casi estamos a mitad de mes. Estoy como que se están volando estos días de enero del 2021. Creo que todos siempre al inicio del año entramos con esta noción de limpiarnos, de ser una mejor persona, de tener una mejor alimentación, a trabajar para tener una mejor salud. Y yo pienso que esa es la motivación que tenemos que tener para todo el año, para que todo el año sea así de buena vibra, de buenos propósitos y que te hagan llegar a tus metas que quieres. Yo este año quiero que me ayuden ustedes. Les voy a traer una serie de limpiezas, una serie de organizaciones, una serie de simplificar nuestra vida. Las cosas simples también son muy buenas y nos llenan más que para la mente. Necesitamos tener una mente sana. Este 2021 es lo que es mi propósito. Aparte de nutrir mi cuerpo, quiero empezar a tener mi mente tranquila, relajada, nada de nervios, de estrés. Y este año, chicas, las traigo con una limpieza súper fresca de mi casa. Le quité todo lo de Navidad, saqué todo de la casa. El 25 de diciembre saqué mi arbolito para afuera, lo quité las decoraciones, como que ya estaba lista para esta nueva temporada de minimizar. Bueno, chicas, el día de hoy les voy a enseñar cómo decoré mi sala y mi cocina con una decoración de farmhouse para el invierno, porque aquí sabemos que todavía va a haber unos meses de invierno, va a estar todavía frío, estamos esperando tal vez unas nevadas más y quería que mi casa todavía se mirara así como acogedora, con estos arbolitos no navideños con lo rojo ni verde ni nada, como más simples, más neutros, pero igual que nos digan que todavía estamos en esa temporada de frillito, que nos vamos a tener que cobijar cuando miremos una película. Pero también quise quitar lo más que pude, saqué lo más que pude de mi casa para empezar con este nuevo plan que tengo. Si miran aquí, es todo blanco, todo neutral, y así quiero continuar con el resto del año. Estuve sacando unas cosas, buscando en cajas las decoraciones que tenía, y ya saqué la decoración del 14 de febrero, chicas, que no es mucha, pero es algo. Me encontré decoración de Easter, que es para la primavera, y estoy súper emocionada por eso. Entonces hasta ahorita tengo mi mente ya más enfocada. Muchísimas gracias a todos los que están aquí apoyándome día a día. Sé que me desaparecí por un tiempo, estuvo pasando cosas que ni yo me entendía ni yo esperaba, pero aquí estoy. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí atentos por si pongo un video o qué es lo que ha pasado conmigo. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes que me han mandado. Muchísimas gracias. Aquí abajo en la descripción les voy a poner mi email. Bueno, chicas, les dejo la decoración del día de hoy. Es súper mínima, bien neutral, pero me encanta porque le da esa transparencia, esa limpieza que yo quiero sentir en este año. Quiero que se mire más amplio, más neutral, menos estrés, menos chaos. Así que espero que les guste mucho y aquí está. Bueno, chicas, para empezar, déjenme les muestro aquí mi garrafón de agua. Este es el que tomo todos los días, chicas. Y en las mañanas siempre me tomo un vasito de agua antes de tomarme mi cafecito, porque antes lo primero que hacía era tomarme mi café delicioso, pero ahora primero le doy a mi cuerpo un vaso de agua completito y ya después, con lo que sigue del día, me tomo un café. Y también estoy anotando en esta agenda, chicas, videos que tengo para la semana, para el mes, para así ya tener como un poquito más de organización, porque la verdad no tenía yo nada de organización ni en mi casa ni en mi canal. Bueno, chicas, empezando aquí en este sillón, en esta esquina del sillón voy a poner esta cobija blanca que ustedes saben que me encanta.
Y si no saben, déjenme les digo que esta es una de mis cobijas favoritas. Es súper calientita y aparte es blanca, entonces eso me gusta bastante. Y le voy a poner este cojín que yo ya tenía desde mucho tiempo atrás. Es así simple, es grisecito. Nada más para darle un poquito de toque al sillón. Y le voy a agregar este otro que dice Home Sweet Home. Si miran, tiene un beisecito con un blanco y este grisecito que hace que resalte bastante y me gusta mucho. Se lo voy a poner aquí. Y simplemente 2 cojines de este lado y se me hace que queda muy hermoso. Chicas, mi sillón que compré esta vez es un pequeño seccional, un sectional de esos que tienen como esquinita. Y en la esquinita le voy a poner este cojín. Miren, chicas. Y se lo voy a poner aquí. Me gusta mucho que hace el contraste contra el sillón. Y simplemente así. Lo que me gusta mucho de estos sillones, muchachas, es que no se quita los cojines de atrás, se quedan ahí. Entonces ya eso es algo que me ayuda a tener un poquito más de control de limpieza aquí en la sala y no se hace tanto desastre más que con estos 3 cojines que dejé esta vez. Le puse esta lamparita aquí en la esquina porque, como ven, ya no tuve espacio para poner las mesas a los lados de los sillones, pero eso me gustó mucho porque ya no tengo que poner más cosas. Aquí arriba, chicas, solamente le quité lo rojito de la Navidad y le dejé todavía esas ramitas que parecen como si tuvieran nievecita, y como les digo, todavía estamos en el invierno, así que me gustaron mucho y las dejé así. Por esta parte, muchachos, voy a poner esta. Es una colcha o una cobija así más como para cama, pero me gusta mucho ponerla aquí en la sala. Y a veces me la llevo para mi cama y la pongo allá, pero ahorita la vamos a poner en la sala. Y cuando estamos mirando televisión, ya simplemente agarramos nuestra cobijita y nos quedamos bien cozy. Pues en esta canasta tengo los zapatos que usamos frecuentemente y le pongo esta cobijita aquí para que se mire más cozy, más bonito, como un poquito más decorada, aunque está llena de zapatos, pero se mira muy bonita, chicas, y es todo lo que tengo en la sala. Chicas, acá por el lado de la televisión también dejé un poquito de decoración que tenía de Navidad, pero ya sin lo rojo, sin lo verde, sin lo dorado, ya se mira un poco más neutral. Y dejé mi nacimiento porque, como saben, pues ya recibimos a los Santos Reyes y tal vez ya hoy quite el nacimiento. Vamos a levantar al niñito Jesús y vamos a guardar nuestro nacimiento para el año que entra. Por otro lado dejé este par de casitas blancas, así son de cerámica, se miran muy bonitas aquí con un pinito blanquito nevadito, y es toda la decoración que tengo de este lado, chicas. Se me hace que se está mirando muy bonito y mi visión de que se mire más neutral la decoración está sirviéndome. Bueno, chicas, aquí en esta mesita voy a poner este tronquito que le da un color a la mesa blanca, y encima voy a poner esta que es como una jarrita de metal bien farmhouse. Esta me gusta mucho, la uso en todo el año, chicas. Me encanta usar cosas que puedo usar todo el año. Y le vamos a agregar estos arbolitos, estas florecitas blancas, estas rosas, y esta guía de beads que tengo aquí. Esta la hice yo, me gusta mucho. Tal vez voy a hacer un par más para decorar en mi cuarto y una en el comedor. Y le voy a agregar también, chicas, unas casitas de porcelana que compré en la Target. Estas ya están viejitas, creo que las voy a pintar porque son así como una porcelana, pero tienen como muy, ¿cómo se dice? Seco el acabado, y se manchan, y ya cuando las quiere limpiar uno se manchan más. Entonces tal vez las pinte con un blanquito, un barniz así brillosito para poderlas limpiar.
Y aquí abajo voy a poner esta otra casita de metal que también compré en la Target, chicas. El verdecito que me encanta ponerle a todos lados. Y se quedó muy bonita esta mesita aquí abajo de esta canasta de tabasco que tengo aquí arriba. Tengo esta canasta de tabaco que puse aquí. Le agregué este venadito blanco que encontré en mis decoraciones de Navidad. Y también le puse un poquito de verde para que se mire como un poquito más alegre, pero así simple y sencillo. Bueno, chicas, ahora nos venimos a la cocina y empezamos con mi área de café. Está así súper sencillo, simplemente dejé el café. Estas servilletas de Magnolia, chicas, que me encanta. Y la letra que tiene aquí, el Homemade Hot Cocoa, me gusta mucho. Mi cafetera y el de ese para batir la crema y que se haga espumosita. Y es todo lo que dejé ahí, chicas. Y por este lado de la cocina donde está la estufa, le quité todas las esferas, quité todo lo rojito de Navidad y nada más vamos a agregar cositas como este letrerito que dice Let It Snow, que diga que todavía estamos en invierno y se mire así sencillo. Me encantan. Estos son la temática que quiero agregarle metalito, colores de madera así bien bajitos, lo blanco, quiero ponerles verdecito por todo lado, y que se mire así como que se complemente todo y haga como una decoración así bien farmhouse, moderna pero mínima a la vez, y haga que la casa se sienta acogedora pero sencilla. Espero que me entiendan la visión que tengo y espero que ustedes me dejen aquí todas sus opciones, todas sus ideas que tengan ustedes también para su hogar. Y les dejo con el resto del video, chicas. Disfruten el video. Está un poquito más de la decoración de la cocina y espero que les haya gustado mucho. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video, que va a ser pronto. Ya lo tengo aquí casi listo, estoy terminando de editarlo y tal vez en un par de días les ponga la decoración de un hutch, una mesa que pinté, y pinté unas repisas y estuve haciendo unas manualidades por ahí, chicas, y me encantó el resultado de cómo quedó ese hutch en mi comedor. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para todos ustedes, mucha buena vibra, les mando toda mi energía y espero que la aprovechen, espero que les sirva, espero que las llene de motivación y nada más que mis mejores deseos para ustedes. Nos vemos próximamente. Gracias.